Vamos a hacer otro ejercicio de parámetros y en este caso el enunciado dice determinar el valor de los parámetros de transmisión directa. Nos da la estructura eléctrica con la cual hay que trabajar. En este caso se puede ver que no tiene ninguna fuente en su configuración interna, por lo tanto es una red pasiva. Tiene acoplamiento, nos dan las marcas de polaridad. Nos enfocamos entonces en las bobinas porque nos están dando números imaginarios. Y en los capacitores, si las bobinas tienen valores positivos como imaginarios y los capacitores valores negativos como imaginarios, por lo tanto nos están dando impedancias. Lo que sigue, bueno, pues es agrupar en cajones para que sea mucho más fácil trabajar. Y en este caso vamos a asignar todos estos elementos, estos tres elementos, como el cajón de impedancias 1, estos dos elementos como el cajón de impedancias 2. Estas serían las direcciones de la corriente 1 y 2 de esos cajones, ya que como tenemos un acoplamiento positivo, debe de seguir siendo positivo. La corriente entra por la marca, la corriente entra por la marca y es positivo. Y por último tenemos el cajón de impedancias 3. Entonces, agrupando en cajones de impedancias, tenemos el cajón de impedancias 1, que es 10 más 10i menos 10i, solamente nos queda 10 ohms. El cajón de impedancia 2, que sería 20 más 20i, que serían ohms. El cajón de impedancias 3, que sería menos 10i, y son ohms. Y por último, la impedancia mutua 1, 2, que es igual a 5i. Entonces, tendríamos nuestro circuito en el cual vamos a reescribirlo ahora con cajones de impedancias únicamente y conservando los sentidos de las corrientes que se asignaron, pero ya no las marcas de polaridad. Y con esta estructura eléctrica es con la que vamos a tener que trabajar. Las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa cuando no existen fuentes internas, es decir, es una red pasiva, son estas dos ecuaciones. Si existiera una red activa, recuerden que lo único que agregamos sería más el voltaje 1 que nos proporciona la red activa y más la corriente 1 que nos proporciona la red activa. Que sería ese el procedimiento o las ecuaciones que vamos a tener que trabajar, pero haciendo un proceso matemático, el voltaje 1 se obtiene como el parámetro de transmisión directo B por la corriente 2 que nos proporciona la fuente interna, y el parámetro o la corriente 1 va a ser igual a menos el parámetro de transmisión directa C por el voltaje que nos proporciona la fuente interna. Y esto en las terminales de salida. En las terminales de salida es donde vamos a tener que calcular la corriente y el voltaje de acuerdo a la configuración del circuito. Pero esto sería si la red es activa y nosotros estamos trabajando con una red pasiva. Entonces únicamente tenemos estos elementos. ¿Por qué? Porque los elementos que yo escribí pertenecían a una red activa. Los quitamos. Y entonces el parámetro de transmisión directa, recuerden que vamos a trabajar o a manipular al voltaje y a la corriente. No podemos manipular estos dos variables ni los parámetros. Y entonces establecemos una condición y algo más. Lo que queremos es el parámetro de transmisión directa B y el parámetro de transmisión directa D, no menos B ni menos D. Es por ello que la condición que establecemos es que menos I2 es igual a 0. Sigue siendo una fuente de corriente, con un signo negativo, pero es una fuente de corriente, que si la igualamos a 0 la vamos a sustituir por un circuito abierto, y además el subíndice me dice que ese circuito abierto tiene que estar a la salida. Recuerden que si establecemos esa condición, como tenemos dos ecuaciones, pues vamos a obtener dos parámetros bajo esa misma condición. ¿Cuál es la otra? Pues tenemos el parámetro C, vamos a poder calcular el parámetro A y el parámetro C bajo la misma condición cuando menos I2 es igual a 0. La diferencia es que el parámetro de transmisión directa es igual a V su índice 1 entre V su índice 2, mientras que el parámetro de transmisión directa va a ser igual a I su índice 1 entre V su índice 2. Aquí hay un pequeño detalle con respecto a los parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y parámetros G. Les había yo mencionado que en el numerador estaba la variable a calcular y en el denominador la fuente. Para los parámetros de transmisión directa, cambia ese concepto. En este caso, el numerador va a ser la fuente de excitación. Tenemos una fuente de voltaje a la entrada. Y para el parámetro C tenemos una fuente de corriente
a la entrada. Recuerden que se llaman de transmisión directa porque siempre vamos a alimentarlos en las terminales de entrada y vamos a estar calculando voltajes y corrientes en las terminales de salida. Si tenemos la condición de que la corriente de salida es igual a 0, es un circuito abierto, únicamente podemos medir voltaje. Por eso es que en el denominador, el parámetro de transmisión directa A me dice que hay que calcular el voltaje a la salida y el parámetro de transmisión directa C me dice que hay que calcular el voltaje a la salida también. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, el parámetro de transmisión directa son de transmisión directa todos. Se conoce como ganancia directa en voltaje o factor de amplificación mu su índice 1,2. Y el parámetro de transmisión directa C, tenemos corriente sobre voltaje, pues va a ser una admitancia de transferencia directa. Hay algunos autores o algunos profesores que les gusta escribir 1 sobre A, pero ya estamos sacando el inverso del parámetro de transmisión directa y con ello ¿qué logramos? Pues ya tenemos como en los parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y G, que la variable que vamos a calcular queda en el numerador y la fuente de excitación en el denominador. Pero ya no estaríamos calculando el parámetro A, sino el inverso del parámetro A. Es por ello que no los vamos a modificar como inversos, ¿sí? Sino vamos a dejar el parámetro de transmisión directa A, C, B y D, porque en ninguna, más bien en ningún libro dice que es el inverso de A, el inverso de B, el inverso de C o el inverso de D. Me dice parámetro de transmisión directa A, C, B y D. Los vamos a dejar de esta forma con el criterio de que ahora en el numerador está la fuente de excitación y además sabemos que todas las fuentes de excitación que vamos a tener en el circuito o en las redes eléctricas siempre van a estar conectadas en las terminales de entrada o puerto de entrada. Y en el denominador vamos a tener que la variable que se debe de calcular y esta variable va a ser únicamente a la salida. O calculamos el voltaje a la salida cuando mis terminales estén abiertas o calculamos la corriente a la salida cuando mis terminales estén cerradas. Bueno, primero vimos lo del parámetro de transmisión directa A, que es una ganancia directa del voltaje, el parámetro de transmisión directa C, que es una admitancia de transferencia directa, y ahora tendremos que calcular los otros dos parámetros, que es B y D. ¿Qué hacemos? Ahora decimos que el voltaje 2 es igual a 0, esa sería nuestra condición. Tenemos una V, que es una fuente de voltaje, si le igualamos a 0, pues vamos a tener un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2, tanto para una como para otro parámetro. Entonces ya podemos, como esta parte se hace 0, ya podemos despejar el parámetro B. De nuevo es B, no menos B. Es por ello que al despejarlo nos queda menos V su índice 1, es decir, el voltaje de entrada entre menos, perdón, es V su índice 1, no menos, lo dije menos, lo retiro, es V su índice 1 entre menos la corriente 2. ¿Qué significa? Que lo que vamos a cambiar es la dirección de la variable que vamos a calcular. En un momento lo explico de qué forma. El parámetro de transmisión directa D nos va a quedar como I su índice 1 entre menos I su índice 2. El parámetro de transmisión directa B, como es voltaje sobre corriente, es una impedancia de transferencia directa. Y el parámetro de transferencia directa D, como es corriente sobre corriente, es una ganancia directa en corriente o factor de amplificación alfa su índice 1,2. Recuerden que para todos los parámetros de transmisión directa, y se va a cumplir lo mismo para los parámetros de transmisión inversa, la fuente de excitación ahora está en el numerador y puede ser de voltaje o corriente. Mientras que la variable que vamos a calcular está en el denominador y puede ser voltaje o puede ser corriente. El signo menos lo vamos a sustituir en la variable que vamos a calcular. Bueno, estos serían los parámetros de transmisión directa. Si ahora iniciamos con el cálculo de ellos, entonces tenemos que para el parámetro de transmisión directa A, que es igual al voltaje 1, entre el voltaje 2 cuando menos I2 es igual a 0, y el parámetro de transmisión directa C, que es igual a I su índice 1 entre V su índice 2 cuando menos I2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener a la salida, no importa que tenga un signo negativo, mientras sea una I, es una fuente de corriente. Si una fuente de corriente se iguala a 0, siempre va a ser un circuito abierto a la salida. Y por lo tanto, en un circuito abierto yo puedo medir voltaje. Es por eso que la variable que vamos a calcular, que está ahora en el denominador, es voltaje para las dos situaciones. Después
tenemos que en el numerador podemos colocar una fuente de voltaje a la entrada o una fuente de corriente a la entrada. En este caso voy a conectar primero una fuente de voltaje a la entrada, es decir, primero voy a calcular el parámetro de transmisión directa A, y entonces coloco mi fuente de voltaje entre las terminales 1 y 0,1. ¿Qué tengo? Pues tengo mi voltaje 1, mi corriente 1, las direcciones de las corrientes de mis impedancias de acuerdo a cómo se asignaron, y tengo un circuito abierto donde aquí está el voltaje 2. En este caso estoy escribiendo la corriente 2, aunque aquí no la puedo calcular porque hay un circuito abierto y la corriente solo circula por trayectorias cerradas. ¿Por qué escribí la dirección? Para que de una vez puedan ver cuál sería la dirección de esa corriente. Si ustedes recuerdan, en los demás parámetros se estaba calculando en este sentido, es decir, hacia la izquierda, ahí 2. Si ya todos los demás parámetros se estableció que la corriente 2 era positiva si iba a la izquierda, pues entonces, como a mí me están pidiendo ahora a menos I2, lo que voy a hacer es simple y sencillamente cambiarle la dirección. Si se estableció que hacia la derecha, hacia la izquierda era positiva, pues ahora la dirección de la corriente 2, si yo le escribo hacia la derecha, pues ese es menos I2. Lo que yo calcule ya con esta dirección es menos I2, no le tengo que agregar ningún signo negativo. Ya es menos I2. En este momento no lo vamos a calcular porque no la requerimos, pero para que ya se tenga en cuenta cuál va a ser la dirección de la variable que vamos a calcular como menos I2 de una vez. En este caso del circuito, el voltaje 2 sería la impedancia 3 por su corriente 3, que es esta. Y si vemos la corriente que circula por la impedancia 3 es J2, lleva en la misma dirección, se queda positivo y sería la impedancia 3 por J2. Si se calculan las impedancias propias y mutuas de las mallas, pues tenemos que Z11 pues es igual nada más a la impedancia 1 y va a ser igual a 10 ohms de acuerdo a los datos que se tienen. Z22 es igual a la suma de la impedancia 2 más la impedancia 3, de acuerdo a los datos nos queda 20 más 10i. Y Z12, no hay ningún elemento físico entre la malla 1 y 2, entonces no tenemos ese elemento, tampoco tenemos el 2 veces, pero sí hay un acoplamiento y lo vamos a considerar, y entonces recorremos, y es una sola vez, la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 1 lleva en la misma dirección positiva. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2, direcciones contrarias negativa, más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Al sustituir el valor que es positivo, que era 5i, con el menos de las trayectorias nos queda menos 5i la impedancia mutua 1, 2. Lo que vamos a hacer ahora es escribir las ecuaciones de las mallas y nos quedaría Z11 que vale 10 por la corriente de la malla 1 más Z12 que para nuestro caso es menos 5i por la corriente de la malla 2 y es igual. Recuerden que tenemos que ubicar si en la malla 1 hay fuentes, en este caso sí la hay. Y vamos a igualar siempre mis ecuaciones de malla a fuentes de voltaje, porque tenemos impedancia por corriente, debe ser un voltaje. Como si tenemos un voltaje, escribimos que es igual a V su índice 1, no nos interesa el valor de la fuente, al final lo vamos a simplificar o eliminar, es por ello que no nos perjudica el valor que pudiera tener. Tenemos después a Z21 que es igual a 1,2 menos 5i por la corriente de la malla 1, más Z22 que es 20 más 10i por la corriente de la malla 2. Como en la malla 2 no hay ninguna fuente, le igualamos a 0. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente calcular la corriente de la malla 2, porque es la que necesitamos para encontrar el voltaje 2 y poder obtener el parámetro de transmisión directa A.